Hola a todos, yo soy Alejandro Ordóñez, esto es Libros por Leer y hoy tenemos con nosotros a Pedro J. Fernández. Vamos con la intro. All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. Bueno, como os comentaba en la intro, tenemos con nosotros hoy a un escritor mexicano que se llama Pedro J. Fernández. Pedro ha escrito ya un montón de libros y ya perdí la cuenta. Tengo aquí algunos delante como son Mexicanas que hicieron historia 1, 2, ahora incluso la tercera parte. Otros libros más históricos como, más novela quiero decir, como Querido Don Benito, Iturbe y Yo Díaz. Y hoy venimos aquí a hablar de su último libro, Soy Malinche. ¿Lo he dicho bien, Pedro? Bienvenido. Sí, lo has dicho muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. La verdad que estoy muy emocionado. Como te comentaba justo antes de la entrevista, eres nuestro primer invitado. Creo que a la gente le va a gustar mucho conocerte, conocer un poquito más de Pedro, de tu historia y sobre todo pues de este personaje histórico que nos vas a hablar hoy. Soy Malinche. Si quieres, cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcan, de tus libros y luego ya nos metemos a hablar de este último lanzamiento. Perfecto. Sí, pues yo soy Pedro J. Fernández, seguramente me habrán visto por ahí en las redes sociales como Don Porfirio Díaz. A mí me gusta mucho escribir novela histórica desde el punto de vista de los personajes. Yo crecí leyendo Yo Claudio y entonces pues muchos de mis libros se parecen justamente a eso, al personaje contando su vida en primera persona. Me gusta muchísimo el siglo XIX y pues es de lo que más he escrito y llevo ya 11 libros en 9 años de carrera, entonces pues es un poco de lo que hago. Wow, 11 libros en 9 años. Eso, el otro día me estaba hablando yo con una persona que me estaba entrevistando a mí, me decía, llevas 5 libros en 4 años. Digo yo, son un chorro, pero claro, tú ahora me dices 11 en 9, o sea, me ganas, ¿no? Por goleada. Pedro, para los que no lo sepan, además de pues, escribir, está muy activo siempre ahí en Twitter, sobre todo, en esa cuenta que nos comentaba ahora. Su libro, que yo tengo aquí en las manos ahora mismo, se llama Soy Malinche. Es su último lanzamiento. Uno de los temas que quería tocar contigo precisamente es ese escribir en primera persona de personajes históricos que nos traslada completamente a esa situación, a esos sentimientos, porque yo sí sabía quién era la Malinche, quizá no tan profundamente como ahora que estoy leyendo tu libro. Lo sabía sobre todo por ejemplo, la serie de Amazon Prime, de la de Hernán Cortés. Esa me ayudó mucho más a conocer a este personaje tan importante en la historia de México. Cuéntanos un poco por qué la Malinche, porque esta es otra pregunta que tengo para ti. Tienes 3 libros de mexicanas que hicieron historia, llenos de mujeres mexicanas importantes en la historia. ¿Por qué elegiste a la Malinche? Pues escogí a Malinche porque justo cuando estaba escribiendo el primer libro de mujeres mexicanas que hicieron historia, uno de los primeros perfiles fue justamente el de Malinche, y lo que yo había investigado para escribir ese perfil era muy diferente a lo que me habían enseñado en la escuela. Entonces como que me empecé a meter mucho más en su vida y dije, aquí hay una mujer fuerte, una mujer que tiene una historia que contar, que aprendí a sobrevivir a la conquista de México y pues no sé, tenía ganas de contar esto, pero como cuando te encuentras con un tema, en este caso el personaje, y te llama y tienes esa necesidad de escribirlo, así justo me pasó. Y lo curioso es que al principio lo pensé como un libro para niñas y niños, por el público infantil, porque venía de mexicanas, pero es que me metí tanto en mi personaje que empecé justamente a contarlas, bueno, a investigar de las batallas y las matanzas y todo, y dije, no, esto tiene que ser un libro para adultos y quiero que el personaje hable y diga todo lo que tenga que decir, y al final me saqué la espinita de poder escribir ese personaje. Muchísimas felicidades, Pedro, por cómo has conseguido plasmar a este personaje en la novela. Honestamente, cuando la lees, te sientes dentro de la piel de esta niña, porque empiezas contando su historia desde niña. Esto es una cosa que me sorprende muchísimo. ¿Cómo fue toda esta investigación? Porque me sorprende y te explico por qué. Yo cuando agarré el libro, a medida que lo iba leyendo, te iba imaginando de verdad, buscando documentos antiguos en bibliotecas perdidas de Ciudad de México, cosas así. Luego llegué a la bibliografía que está justo al final del libro y veo que la mayor parte de los libros en los que buscaste información son bastante recientes. El más antiguo es de 1990, el siguiente era de 2013,
y luego ya había un montón de ellos, ¿no? De 2013 a 2020, que supongo que es cuando más interés causó este personaje, ¿no? En la historia reciente. Cuéntanos un poco cómo fue toda esta investigación, porque a mí la verdad que me genera mucha curiosidad. Pues bueno, la investigación sí partió primero de documentos de la época, están las cartas de relación de Hernán Cortés, está la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que más o menos me dieron una idea pues, del lado español de la historia. Pero a partir de los 90 empieza un surgimiento de entender justamente la parte indígena. Y había un libro muy importante que es La visión de los vencidos, donde Miguel León Portilla pues rescata estos códices y rescata los documentos que cuentan los hijos y los nietos de los indígenas que vivieron la conquista, y entonces ofrece justo ese otro lado de la historia. Entonces, un poco haciendo una mezcla entre las dos tipos de fuentes, pude empezar a trabajar esta historia. Pero sí hay un interés, primero por Malinche, a finales del siglo XX, y luego por rescatar a las mujeres indígenas de la época ya en los últimos años. Entonces, pues esa mezcla me ayudó mucho, porque cuando no sabía algo de Malinche porque se perdió o porque nunca se documentó, entonces yo podía ir a las fuentes que me decían cómo vivía una mujer indígena o cómo reaccionaba o cómo pensaba, y entonces podía decir, bueno, esta es la forma en la que Malinche me hubiera pensado, y justamente llenar ese hueco de una manera informada. Digo, entonces, hay otras fuentes que consulto, pero lo que yo siempre pongo de bibliografía atrás son los libros que la gente puede conseguir más fácil, así como de si ya terminó de leer mi novela y quisiera documentarse un poco más, puede ir a cualquier librería y comprar esos libros y seguir con su investigación. Sí, claro, o sea, no puedes poner toda la bibliografía en la que buscaste porque serían documentos y documentos y documentos. Y seguramente has tenido incluso acceso a documentos bastante privados de alguna colección, y la verdad que te agradezco cómo nos has transportado a este personaje. Como os comentaba a los oyentes, habla en primera persona todo el tiempo. Y la Malinche no solamente habla en primera persona contando su historia, sino que te habla a ti. Porque ese narrador de primera persona, además traspasando, ¿no? Hablándole al lector todo el tiempo, dice lo de hijo mío, y platica todo el tiempo con el lector. Imagino que es por querer conectar más todavía con la Malinche, ¿verdad? Sí, bueno, por un lado, la primera persona me permitió vivir pues justamente la conquista. Eh, Me permitió que conforme yo iba investigando cómo eran los pueblos, los diferentes pueblos, cómo era su cultura, incluso las matanzas, que fuera Malinche quien las viviera y entonces pudiera darle dramatismo. Y creo que es algo, una decisión consciente de siempre que siempre estuviera en peligro, de que alguien alrededor de ella estuviera en peligro, para que Sí. también siempre hubiera tensión y conflicto, y entonces uno quisiera seguir leyendo. Pero por el otro lado, hay una idea de que Malinche es la madre del mestizaje, que Malinche es la madre de lo que podría ser hoy el México moderno. Entonces, hay algunas personas que no les gusta o que rechazan esta idea, pero yo pienso que sí podríamos decir que Malinche es la madre del México moderno. Entonces, cuando ella le está hablando a su hijo en la novela, es como si les estuviera hablando A pues todos a los todos, mexicanos, ¿no? exacto, a todos los mexicanos. Entonces, pues para mí es como si Malinche me estuviera hablando a mí, a pesar de que se murió hace 500 años, y ella está contando su historia y está diciendo, no creas lo que te han dicho de mí, yo no soy la villana, yo no soy la traidora, pero quiero que escuches mi historia de mis labios, y entonces le da otra profundidad al personaje. Completamente. ¿Crees que ha sido justa la historia con Malinche? Yo pienso que no ha sido nada justa, porque eh, yo lo que veo es a esta niña entrando a la adolescencia que tiene que hacer todo para sobrevivir a la conquista, y lo hace de una forma extraordinaria, porque creo que es uno de los personajes más inteligentes que hay en la historia de México, pero la hemos convertido en la traidora, la hemos convertido en una mujer, generalmente es una mujer adulta, no sé por qué, eh, que o es violada por Hernán Cortés y por eso se entrega a él psicológicamente, o que es una mujer con tanta malicia que convence a Hernán Cortés de realizar la conquista. Y ninguna de las dos ideas yo creo que es real. Entonces, yo creo que el mexicano, que en su machismo empezó a aventar todo lo que no nos gustaba a la Malinche, y entonces de ahí salió el Sí. término
malinchista, pero todo lo que no nos gusta de nosotros se lo aventamos a ella. Porque este dato yo no me lo sé de memoria. ¿Qué edad tenía la Malinche cuando llegó Hernán Cortés? Cuando Malinche es regalada a Hernán Cortés, tendría alrededor de 14, 15 años. Sí, 15 años. Porque esto es una parte muy interesante también de la historia. Cuentas cómo la Malinche de niña, su madre la da a los mexicas, se dice, ¿verdad? Sí. Como esclava, para salvar un poco a su tribu, a su pueblo, no sé cómo se llama. Pero luego va como pasando de mano en mano hasta que llega a Hernán Cortés con 15 años. Es una edad muy complicada para cualquier persona y más para una niña esclava, porque date cuenta que es lo que era. Oye, como tú sabes, yo soy un escritor muy de amor, muy romántico, de prosa poética. Entonces, quiero tocar un tema del amor. Quiero tocar el amor en la vida de la Malinche. ¿Realmente amaba a Hernán Cortés? ¿Tú qué opinas? Eh, yo pienso que quizás en esos primeros años eh, eh, confundió la admiración que puede haber sentido por él, porque yo creo que esos primeros amores, la primera vez que te enamoras de una persona, bueno, cuando estás entrando a la adolescencia, pues luego lo piensas años después y no sabes si es amor o simplemente te gustaba esa persona pero no la querías, o estabas admirando o idealizando a esa persona. Entonces, pues yo pienso que Malinche sí idealizó a Cortés, lo admiró y eventualmente él también la admiró a ella. Entonces, después de la conquista, pues tuvieron un hijo, pero nunca hubo una evidencia de romance, nunca se casan, nunca terminan juntos. Entonces, sí es algo muy, muy curioso. Yo creo que a lo mejor nada más se traían ganas y así consiguieron. Al hijo, digo, la verdad, no podemos especular, pero yo lo que hago en la novela es precisamente que los dos se vayan enamorando uno del otro a lo largo de todas las batallas, porque también vivir todo eso juntos debe haber sido muy duro para ambos y también yo creo que influyó en que hubiera una relación entre ellos, aunque no sabemos exactamente qué tipo de relación, pero si hubo un amor, yo creo que fue muy fugaz y no fue tan importante. Yo creo que en la novela también empiezas hablando del amor en la Malinche con, ¿cómo se llamaba? Alonso Hernández Portocarrero, creo que era, el Sí. primer lugarteniente de Hernán Cortés, digamos, al que fue entregada Malinche. Y obviamente era una niña y él parece como que la trataba bien, al menos lo que aparenta en la novela, que no la forzaba, no intentaba cosas más allá de eso y se preocupaba tantito de ella, ¿verdad? Incluso cuando Hernán decide mandar a su lugarteniente a España, ella idealiza, ¿no? Y sueña con que tal vez la pueda llevar con él y conocer pues toda esa tierra, ¿no? Que había al otro lado del océano. ¿Crees que es posible que el primer amor de ella fuera este lugarteniente antes incluso que Hernán Cortés? Pues yo creo que sí puede haber sido. Cuando Malinche es regalada a Hernán Cortés, se regala con otras 19 esclavas. Todas están desnudas y claramente hay una idea ahí de que van a ser usadas como esclavas sexuales. Eh, seguramente, como viste la serie de Hernán, Sí, muchas de las esclavas fueron violadas, pero muchos españoles no tenían, o sea, no querían violarlas porque, pues claro, tenían su religión católica y también claro. eran muy cortos y no querían pecar. Entonces, de lo que yo investigué, Portocarrero no era el tipo de hombre que violaba a las esclavas y yo siento que hubiera respetado eh, a Malinche. Entonces, así fue como lo escribí. Eh, y sí, yo creo que en esta idealización de Malinche ya con un hombre que la trata bien por primera vez a sus 14 años, yo creo que sí se enamoró de él De el alguna poco manera, tiempo que sí. Puede que no estuvieron. fuera un Sí, amor real completo, porque al final era una esclava, ¿no? En manos de él. Pero sí. yo considero que sí pudiera haber habido algo de amor en la vida de ella, ¿no? Tan joven y con todo lo que pasó. Oye, vamos a alejarnos un momento de Malinche, de la novela, de la historia, y vamos a hablar un poquito de Pedro. Vamos a hablar ya que te tenemos aquí. Cuéntanos tu historia. Porque he visto que naciste en Delaware, pero eres mexicano, obviamente. Cuéntanos cómo llegaste a ser escritor, cómo nació esa pasión por la escritura que te lleva a tener todos los libros que hoy tienes. Sí, pues, es que sí, soy un caso bien raro porque mi mamá es mexicana, mi papá es español, pero yo nací en Estados Unidos, entonces tengo las tres nacionalidades. Wow. Y bueno, cuando nací a los 3 meses,
vine a la Ciudad de México, entonces yo siempre he vivido en la Ciudad de México. Yo me siento más mexicano que las otras dos nacionalidades, precisamente porque por el Por tiempo supuesto, que llevo claro. aquí. Pero pues sí voy a León, porque mi papá es de León, ahí a cada rato, y también voy a Estados Unidos también a cada rato, entonces pues tampoco pierdo este, esas dos nacionalidades. Pues desde niño me gustaba escribir, me robaba las hojas de la impresora de mi papá, las doblaba a la mitad, las engrapaba y ahí me ponía a escribir mis primeros cuentos de superhéroes o de lo que veía yo en la televisión. Entonces sí, creo que desde niño traía esa cosa de ser escritor, y luego ya conforme fui creciendo fui tomando cursos de escritura, y pero sí fue como más o menos le empecé a dar forma pues a esta escritura, Oye, a mi arte de escribir. tenemos muchos oyentes que son lectores, obviamente, pues les encanta leer y muchos quieren llegar a ser escritores. Yo ya les conté cómo yo conseguí ser escritor, pero ¿cómo fue tu proceso para conseguir que te publicaran la primera novela? Híjoles, pues la verdad me publicaron fue la cuarta novela, porque las otras tres, pues por más que toqué puertas con las editoriales, pues no las quisieron. Y justo la cuarta fue mi primera novela histórica, entonces yo creo que me estaba por ahí llamando el género, porque las otras eran novela negra, soy fan de Agatha Christie, y novelas de vampiros, porque soy fan de Anne Rice. Entonces estabas Pero pues escribiendo, sí, tú escribías constantemente y fue en tu cuarta novela y llamando a muchas puertas la que sí alguien se fijó en ella y te dijeron, ok, te la publicamos, ¿verdad? exacto. Entonces pues sí, llegué, o sea, yo imprimía la novela y llegaba yo con mi novela en papel a las editoriales y les decía, pues tengo esta novela, y se las vendía y todo, Ibas en y pues persona tenía a que la esperar. editorial con ella en papel. Sí, ¡Wow! hacía la antigüita. No, completamente, sí. Este, y entonces tenía que esperar el periodo de los 6 meses de dictamen para que me Ay, sí. dijeran si sí o si no. Entonces sí, fueron, la primera vez que llevé una novela fue en el 2005, y estuve del 2005 al 2013 tratando de que me publicaran, 8 años tocando puertas y escribiendo hasta que me dijeron que sí. Felicidades. La verdad que se nota tu pasión por escribir, tu pasión por la escritura, por la lectura, por la historia de México también. La verdad que gracias a ti, yo soy español, muchos ya lo sabéis, y gracias a personas como Pedro, leyendo sus libros, yo consigo acercarme mucho más a este país que amo, la verdad. Yo pues me casé con una regia de aquí de Monterrey, con eso ya lo digo todo. Pero, ¿te gusta mucho escribir novela histórica? ¿Te apasiona? ¿Te apasiona escribirla en primera persona? ¿Cuál va a ser el siguiente personaje histórico? Pues yo creo que sí me voy a quedar un rato en la novela histórica, es lo que me gusta. Todavía tengo varios personajes sobre los que quiero escribir. Este, y pues digo, como yo crecí leyendo Yo Claudio, crecí leyendo Los Reyes Malditos, o sea, crecí leyendo lo grande de la literatura histórica, pues también quería yo hacer algo parecido en México, que no se escribía ese tipo de historias. Entonces, pues me va a quedar un rato en la novela histórica. Me gustaría retomar esas historias de vampiros que tengo ahí en el cajón, a ver si puedo reescribirlas y poderlas publicar. Estoy trabajando en una novela infantil ahorita, también de otro de los personajes de Mexicanas que hicieron historia, pero por Ok, contrato no puedo decir quién es, todavía no, pero ¿verdad? va a ser mi primera novela histórica infantil. Iba a ser mi siguiente pregunta, ya que estabas diciendo. No, pues tenemos muchas ganas de que caiga en nuestras manos, ¿no? Poder leerla también. Creo que es hora de que les vendas tu libro a nuestros oyentes, que les digas por qué tienen que leer Soy Malinche. Pues yo pienso que tienen que leer Soy Malintzin para que descubran a una de las protagonistas de la conquista de México, porque a 500 años de la caída de Tenochtitlan es importante hacer una reflexión mucho más humana de qué sucedió en ese momento, de quiénes eran los protagonistas, y porque yo creo que es una novela que los va a entretener mucho, porque todo el tiempo está en tensión, y es una novela que lee muy rápido y que estoy seguro que les va a encantar. Doy fe de ello, ¿eh? O sea, es verdad que todo el tiempo le está pasando algo a la Malinche, al punto que dices tú, pobrecita, o sea, no hacen más que pasarle cosas a ella o a los que están alrededor de ella. Te felicito una vez más por tu libro, no sé cuántas veces te he felicitado ya. Dinos tus redes sociales una vez más para que todos sepan dónde encontrarte y también dónde pueden comprar tus libros. Bueno, estoy en todas las redes, Twitter, Instagram y Facebook, como @pedrofoto86.
Y lo pueden comprar mi libro en cualquier librería, si no quieren salir por temas de COVID, pues lo pueden pedir en su tienda en línea. También está en libro electrónico y en audiolibro. Es importante esto último porque tenemos muchos oyentes que son de fuera de México, al final mi audiencia es de todo el mundo. Si vivís en Perú, España, Colombia o cualquier otro país y queréis leer este libro tan importante sobre la historia de México, creo que lo podéis encontrar sin ningún problema en la Play Store, en la aplicación Libros si tienes un iPhone, tanto en libro electrónico como en audiolibro. ¿El audiolibro quién lo recita? ¿Tú mismo o otra persona? Lo lee una actriz mexicana que se llama Tiara Escanda. Pues ahí lo tenemos. Te vamos a despedir ya, Pedro, para que esto no quede larguísimo. Pero sí quiero comprometerte a dentro de unos meses que vuelvas a estar aquí con nosotros una vez más, hablando de tus siguientes libros, porque estoy seguro de que va a haber más pronto, igual de buenos. También quiero recordaros a todos que al mismo tiempo que está sacando Soy Malinche, está sacando la tercera entrega ya de Mexicanas que hicieron historia. Es una saga de cuentos de mexicanas, precisamente, que hicieron historia. La tercera parte ya, si no habéis leído ninguna de las anteriores, pues seguramente también podéis leer esta suelta, podéis volver a la primera, a la segunda, a la que queráis. Todos los libros que os hemos mencionado en este podcast van a estar en la descripción del mismo. Si no sabéis dónde buscarlos, vais simplemente a la descripción del podcast y ahí buscáis pues, el libro que más os interesó. Vais a tener el enlace directo para comprarlo en Amazon o en otras librerías para que los podáis comprar fácilmente. Si los compráis, por favor, escribidle a Pedro, mandadle un mensajito contándole qué os pareció, porque como escritor os digo que nos llena mucho el corazón cuando los lectores nos escriben sobre ello. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir ya. Ha sido un placer tener aquí a nuestro primer invitado. Gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo que tenéis toda la información que os hemos dado en el podcast en la descripción. Muchas gracias y que tengáis un buen día.